Es un referente realmente para los estudios de ciencia, tecnología e innovación en la región, ¿no? Él ha trabajado muy de cerca con el BID también en otras oportunidades, incluso formando parte, ahora estando muy de cerca en varios proyectos, ¿no? Y pues la trayectoria que tiene Carlo Petrovelli es difícil de resumir, no me pidan que haga eso. Yo le cuento más o menos en qué va, pero no me piden el resumen, ¿eh? Porque no me va. Entonces, él ha trabajado en asesoría en políticas públicas, diseño de operaciones, proyectos de desarrollo local y de pymes, evaluación de impactos, apoyos a consejos de innovación y competitividad. Tiene un PhD en economía en Oxford, ¿no? Por eso sabe de Fish and Fries, ¿no? Este, y, pero bueno, la verdad es que viene de Italia, así que debería saber de mejor comida que la británica, que no es el fuerte de ese país, definitivamente. Es profesor de economía en la Universidad Roma III. Ha dirigido centros de investigación, oficinas de vinculación con el sector industrial, tiene publicaciones internacionales en las revistas más reconocidas, Harvard University Press, no sé, ¿qué les puedo decir de Carlos? ¿No? Es un verdadero lujo poder tenerlo aquí cerca y que comparta con nosotros en este espacio. Carlos, te doy la palabra, es hora y media de presentación, hay mucha participación y eso está súper chévere, ¿no? Está muy, muy, muy bueno. Igual intentemos ordenarlo más o menos en una hora de presentación, incluyendo la participación y 30 minutos libres de comentarios al final. Y yo voy a estar moderando los comentarios que hagamos al final. ¿Te parece? Buenísimo, muchas gracias, excelente. Y gracias a Danilo y José Miguel, y veo también a Juan Pablo Ventura en el público, por la invitación que me hicieron. Hola, Carlos. Un gusto. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto estar con vos de nuevo. Un gusto. Sí. Trabajamos varias veces con Juan Pablo también en la región latinoamericana y fue un gran gusto. Así que, la verdad, un honor poder compartir y ser parte de ese grupo que entiendo está trabajando e introduciendo a Paraguay los temas de economía de la innovación y de política de innovación. Entiendo que en el público no solamente habrá estudiantes, pero también representantes de instituciones y de hacedores de políticas públicas, etcétera. Entonces, digamos, un enfoque que francamente comparto mucho. Agradezco a José Miguel por las lindas palabras que me han presentado, exageradas, yo diría. La verdad que, digamos, quizás la nota que más me aprecio de todo eso es que he tratado en mi carrera profesional de juntar constantemente una atención al rigor y a la academia con también la relevancia para las políticas públicas y el desarrollo. Y entonces creo que ese es el espíritu con el cual ese curso de Economía de la Innovación ha sido construido por los amigos y espero poder aportar algo en ese sentido. Tengo un PowerPoint que voy a compartir que va un poco a orientar mi presentación y que también he enviado a Danilo hace poco, así que lo podrá compartir con todos ustedes para detalles y referencias incluidas allí, etc. A ver, un segundo, si... Ahí está. No se asusten, son muchas, pero la verdad que el esfuerzo será de resumirlas y el espíritu de la presentación es justamente de ser como una introducción, un vuelo a través de muchos estudios y de distintos proyectos y enfoques y teorías, de manera de representar una especie de resumen, introducción a un tema que me gusta mucho, que es el tema de la organización industrial y del vínculo
que la estructura de la industria y la estrategia empresarial y el desarrollo de capacidades tecnológicas y la organización de cadenas de valor puede tener sobre la innovación. Yo diría que ese es un tema, el vínculo entre estructura industrial y organización de empresas e innovación es un tema que nos lleva directamente a Schumpeter, que con sus teorías hablaba en distintos momentos de su trayectoria intelectual, hablaba del rol de la gran empresa o de las pequeñas empresas en el proceso de innovación disruptiva y del proceso de destrucción creativa, que es típico del enfoque, digamos, que la expresión a la cual se asocia el aporte fundamental de Schumpeter. Y en específico voy a atacar varios temas. En cuanto a cadena global de valor, voy a empezar explicándoles de qué se trata y por qué, a mi manera de ver, ha asumido una importancia tan grande en las discusiones académicas y también de política económica, explicitando la relación entre cadenas globales de valor e innovación, introduciendo brevemente algunos conceptos que son típicos y son ya tradicionales en el enfoque de cadenas, como el upgrading, escalamiento, modernización, como quieran llamarlo, y la gobernanza de las cadenas. Y al entrar en la relación entre cadena de valor e innovación, explorar en qué medida podamos identificar trayectorias de desarrollo de cadenas con desarrollo de sistemas de innovación. Y hasta le voy a presentar los resultados de un estudio reciente que hicimos con unos colegas donde empezamos a hablar de coevolución entre el desarrollo de cadena de valor y la gobernanza y la organización de las cadenas y el desarrollo del sistema de innovación. Y finalmente, perdón, no sé qué pasó, salió de la presentación, pero bueno, aquí regresamos. Y finalmente, les decía, introduciendo el aspecto de las políticas y qué papel puedan jugar las políticas en la organización de las cadenas, de manera que las cadenas puedan representar una oportunidad de desarrollo para los países en vías de desarrollo. Muchas veces en mi trabajo, he tratado de tomar la posición del economista que estudia y apoya el diseño de políticas para el desarrollo. Entonces, me interesa más el impacto que todos esos modelos tienen sobre el desarrollo que la lógica, por ejemplo, de las empresas grandes y líderes de las cadenas. Y le voy a presentar un poco la reflexión que hicimos con algunos colegas que generó un número especial de la revista The Journal of International Business Policy, que habla de la trifecta de tasks, linkages and firms en la definición de las políticas. Bueno, empezamos por cadenas. Cadenas, ¿qué son las cadenas? ¿De qué se trata? Creo que el tema ha sido abusado. Se encuentra la expresión cadenas y cadenas de valor continuamente en periódicos, como también en declaraciones públicas y de políticas públicas. La idea es muy sencilla. Una secuencia, una cadena de actividades que pueden ir desde el diseño hasta la producción, comercialización y también en lo que pasa en el postventa, que es necesaria y que puede ser llevada a cabo por distintas empresas y en distintos lugares. Y la idea clave es que se llama cadena de valor porque cada eslabón de la cadena, cada etapa de la cadena agrega valor. Entonces, digamos, la relevancia es entender por qué y cómo el valor se crea alrededor de la cadena y a consecuencia de los distintos eslabones. Claramente, si piensan a estas cuatro etapas, estos cuatro rectángulos como etapas de la cadena, podrían decirme, bueno, eso es lo que típicamente pasa en una empresa,
que se organiza para diseñar su producto, producirlo, venderlo y a lo mejor se interesa también del reciclaje. Sin embargo, en la época de globalización, con la caída de los costos de transporte, de los costos de logísticas, con la caída de los costos de información y de transferencia de información y conocimientos a distancia, todo eso se ha ido realizando por distintas empresas. Entonces, cada rectángulo podría ser una empresa o más de una empresa. Claramente esta es una presentación muy simplificada de una cadena. Y además, cada actividad podría realizarse en distintos lugares del mundo. Entonces se llega a esa frase que quizás resume la idea de cadena: integración funcional con fragmentación geográfica. O sea, distintas funciones que se integran en un proceso lógico, coordinado, organizado, y que se llevan a cabo en distintos lugares del mundo, con una fragmentación geográfica extremadamente profunda. Ejemplos, si pusieran en Google cadena de valor, le van a salir miles y miles de imágenes, de filminas, de videos, de artículos que sintetizan un poco o dan una expresión clara y concreta a lo que les acabo de decir. La cadena de valor de fruta y vegetales, por ejemplo, es una secuencia de insumos agrícolas, producción y muchas veces para la exportación, empaquetamiento, cadena de frío, procesamiento, distribución y marketing y ventas. Claramente podría ser la misma empresa grande que realice todas las actividades. Más frecuentemente son distintas empresas que en distintos lugares del mundo, con distintas capacidades, con modelos de organización al interior de cada empresa y en las relaciones entre las empresas que hacen parte de la cadena, pueden ser muy, muy diferentes. Y análisis han tratado de explorar en qué medida distintas empresas, como aquí distintos países, estén cubriendo distintos eslabones de la cadena. Y el ejemplo específico que les estoy mostrando revela como, por ejemplo, Chile, en cuanto a cadena de valor de fruta y vegetales, abarca a muchísimos segmentos, casi todos, lo que no pasa con Kenia y Marruecos y aún menos con Jordania y Honduras, y ahí en adelante. Entonces, el análisis comparativo entre países muchas veces revela evidencia como esta, donde cada país está localizado y participando activamente en distintos eslabones de la cadena. Y claramente la misma idea se puede aplicar a múltiples sectores. Ese es un ejemplo de cómo en el sector minero, miren en la imagen aquí al lado izquierdo, se trata de una mina de oro o de hierro o de cobre que genera una serie de insumos que son insumos para actividad de procesamiento posteriores, actividad de logística, proveeduría de servicios, vínculos espaciales. La manera de representar una cadena de valor es típicamente así, vertical, horizontal, pero en realidad hay múltiples eslabones y la linearidad con la cual se diseña una cadena muchas veces es un intento de simplificar muchísimo y no responde necesariamente a la realidad, que es mucho más compleja y mucho más enredada. Entonces, también en el sector minero se han hecho muchos trabajos para entender el funcionamiento de la cadena y cómo cada actor, como ven, como habrán visto en los gráficos de los sistemas de innovación, que siempre típicamente están llenos de flechas por todos lados, aquí también el tema de las relaciones entre actores es fundamental, y hasta unas relaciones que involucra a flujo de conocimientos, como en el dibujito que les estoy señalando aquí abajo. Bueno,
ese es un fenómeno grande, en parte siempre se ha dado, pero ha crecido muchísimo en los últimos 30 años. Esos son números de la UNCTAD, donde se ve en la parte amarilla, naranja diría, que es el Foreign Value Added, que es el valor agregado en un producto de exportación que deriva de insumos importados y que representan un insumo al cual el país agrega valor para llegar finalmente a exportar el producto terminado. El área naranja ha ido creciendo y creciendo mucho, y finalmente hay distintas maneras de medir la presencia de cadena de valor en el mundo, en el comercio internacional, pero los estudios concordan que por lo menos la tercera parte del comercio internacional se realiza al interior y en la lógica de cadenas productivas, cadenas de valor. ¿Dónde está América Latina en todo eso? Eso también son números de la UNCTAD del 2017. Como ven, también hay una definición más específica. No voy a entrar tanto en eso, pero hay un componente upstream y un componente downstream, donde digamos, la diferencia está en la medición de cadena de valor representada por insumos de origen exterior y que se incorporan en un proceso productivo para poder llevar el país a exportar, o al contrario, un país que esté exportando, los que después representan insumos para otros países que a su vez elaboren, agreguen valor y exporten. Entonces son distintas mediciones que se hacen con flujos de comercio internacional. Y como ven, América Latina estaba a un 41% de las exportaciones representadas por comercio integrado en cadenas de valor, donde lo interesante es notar cómo hay una diferencia entre América Central y América del Sur, y en particular en América Central el componente upstream, que es un componente fundamentalmente, la palabra que se usa es maquila de exportación, importación de insumos semielaborados que a su vez se trabajan, a los cuales se agrega valor y finalmente se exportan. Ese modelo de organización de la cadena de valor es mucho más fuerte en América Central que en Sudamérica, donde propiamente América del Sur y también el Cono Sur. En los países andinos también hay una organización de la cadena totalmente diferente, donde los países suramericanos aportan mucho en el componente downstream, o sea, son exportadores de insumos para exportaciones de otros países. Y aquí van las exportaciones de minerales y de la industria extractivas, como también de la agricultura, insumos agrícolas para la producción agroindustrial desarrollada en otros países, etc. Entonces, como ven, el promedio latinoamericano revela dos realidades muy diferentes. Una de maquila de exportación de Centroamérica y México, fundamentalmente, y una de exportaciones de insumos de recursos naturales por América del Sur. ¿Por qué tanto interés? Desde el punto de vista de países en vía de desarrollo, yo diría que claramente hay un interés debido al hecho de que las cadenas de valor han representado muchas veces la posibilidad de acceder a mercados. Cuando hace años se estudiaba el caso de la experiencia de clúster, de aglomeraciones de pequeñas empresas en América Latina, uno descubría que en realidad el clúster podría representar la oportunidad de lograr esas economías externas, esa eficiencia colectiva que les permitía a las pequeñas empresas de llegar a un nivel de exportación, pero muchas veces las pymes de los países latinoamericanos lograban exportar a través de su integración en cadenas, o sea, viajando con compradores, viajando con cadenas de supermercados o con grandes compradores que les permitían exportar. Entonces, acceso a mercados es un aspecto importante de la cadena.
pero yo diría, por lo menos tan importante, si no más, es el acceso a conocimiento, tecnología, organización, que la interacción con distintos actores permite. Y todo eso representa tremendas oportunidades para aprendizaje e innovación. El acceso a conocimientos externos, la cercanía con distintos actores permite procesos de aprendizaje que, ojo, no están garantizados para nada. No le estoy diciendo que la cadena de valor es la panacea. Al contrario, puede representar una condena, una dificultad, digamos que, como veremos más adelante, el esfuerzo y la actividad explícita de empresas integradas en cadenas es fundamental para poder efectivamente aprovechar y beneficiarse de este modelo de organización de la producción. Un aspecto que me hace pensar que el análisis de cadenas de valor es útil, es relevante, está confirmado por múltiples estudios. La línea de regresión que ven aquí en esta lámina viene del último informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial 2020, 2020, que está todo dedicado al comercio internacional y a la organización en cadenas de valor. Y la evidencia revela que la regresión revela que la integración en cadena de valor es positivamente asociada a un crecimiento de la productividad. Y un resultado parecido lo conseguimos con dos colegas romanos en un artículo que salió 3 años atrás en el Small Business Economics, donde centrándonos en América Latina con datos a nivel de firmas del Banco Mundial, el Enterprise Survey, la encuesta manufacturera y de empresas del Banco Mundial, y la base de datos sobre el comercio en cadena de valor de la OECD, que se llama TIVA, Trading Value Added, para 30 países de América Latina, llegamos a concluir que efectivamente las empresas integradas en cadena de valor son más productivas y logramos identificar una dirección de causalidad que va desde la integración en cadena de valor a la producción, al mayor nivel de productividad, controlando por endogeneidad, etcétera, pero llegando efectivamente a demostrar que también en América Latina se da un efecto positivo de integración en cadenas sobre el proceso de mejora de la productividad. Y eso... Carlos, sí. Carlos, una pregunta. ¿Cómo es ese ciclo? ¿No? ¿Cómo es que se produce esa mejora de productividad? O sea, ¿cuáles son los agentes importantes? ¿Un mercado más exigente? ¿Normas internas de la cadena? ¿Cómo opera ese proceso de mejora? ¿Cómo te parece? Mira, este es un tipo de análisis que va más allá de ese estudio, obviamente, ¿no? Puede ser un estudio a nivel de firmas. Aquí, para responder a tu pregunta, habría que entrar a nivel de la firma y entender el mecanismo de desarrollo de la competitividad a nivel de firmas. Yo diría que, y ahí veremos en unas láminas más adelante, de que mucho depende de varias cosas, que ineludible es un esfuerzo de adquisición de capacidades tecnológicas a nivel de las firmas. Hemos demostrado en varios estudios que efectivamente la cadena de valor puede representar una oportunidad a condición que las empresas tengan una actitud proactiva de mejoramiento de sus capacidades tecnológicas. Otro elemento que hay que considerar es el modelo de gobernanza, las relaciones que se dan al interior de la cadena, donde en general cadenas menos jerárquicas, cadenas donde se puede dar un proceso de intercambio de conocimientos tácitos y de mayor colaboración, cadenas más basadas en redes más colaborativas, eso también ofrece mayores oportunidades de aprendizaje. Y ahí encontrarás respuestas en un momento a
algunas de las inquietudes que justamente me estabas manifestando. Un aspecto importante, más allá de la productividad, la literatura de cadena de valor nos permite sofisticar un poco la discusión sobre la productividad. Y se empezó hace muchos años ya a hablar de upgrading, que es una palabra también muy abusada, cuya traducción nunca es fácil en italiano, en español o en otras, tanto que muchas veces también en la literatura española o latinoamericana se sigue usando la palabra upgrading, la palabra inglesa. La evidencia de las cadenas nos ayuda a entender un poquito mejor de qué se trata. Y en específico, autores como Kaplinsky, en Schmitz, en John Humphrey y muchos otros empezaron a hablar de upgrading, 4 tipos de upgrading. Upgrading de productos y procesos que, imagínense, si esas 3 fueran 3 cadenas de valor, donde la A, B y C son 3 eslabones de la misma cadena, desarrollado por 3 distintas empresas, podríamos ver que a nivel de la misma empresa A primero, un upgrading de productos y procesos consiste en mejora de procesos tecnológicos organizativos al interior de la firma o mejoras de productos, innovación de productos, pero hay también un upgrading funcional, ojo, que puede ser pasar del eslabón A al eslabón B o integrar el eslabón B al eslabón A y entonces extender las actividades de la firma a otros eslabones, upgrading funcional, como también al entrar y participar y en algunos casos coordinar y gobernar una cadena, la competencia que se desarrolla a través de esas actividades también en algunos casos puede permitir entrar en otras cadenas y aplicar la misma lógica y beneficiarse de las mismas capacidades para poder efectivamente entrar y construir o integrarse con provecho en cadenas de valor. En esta lámina hay un poquito más de definición de lo que son los 4 tipos de upgrading, de escalamiento, de procesos, productos, funcional y intersectorial de cadenas. Prefiero entrar directamente en un pequeño ejemplo que mis amigos mexicanos y José Miguel seguro conocerá, que es el ejemplo de los blue jeans de Torreón, en el norte de México. Ese es un caso que el amigo Gary Gerefi ha utilizado muchas veces. Gary Gerefi es un poco el inventor de la idea de cadenas. Después El seguido. lunes voy a Torreón, justo te digo esto. ¿Ah, sí? Ah, Sí. yo nunca he estado, así que tú sabes más que yo en eso, entonces. Pero bueno, la idea es que, bueno, Torreón fue, y me imagino sea todavía, lo que en México se conocía como la capital del blue jean mexicano. Y como ven, al pasar del tiempo, la organización de la producción cambió. Los cuadritos en amarillo son, si quieren, distintos eslabones de la misma cadena. Textiles, accesorios, etiquetas, corte, ensamblaje, lavado y acabados, distribución, marketing y retail del jean mexicano. Anteriormente, digamos, cuando empezó el proceso de creación del NAFTA, del Acuerdo Comercial Norteamericano, Canadá, Estados Unidos y México, 1993, las empresas norteamericanas que ocupaban todos los casilleros en azul claro, hacían prácticamente todo hasta cortar la tela, mandarla a Torreón, donde pequeñas empresas, prevalentemente de mujeres trabajadoras, ensamblaban, cosían las piezas para llegar a un producto que después nuevamente salía para Estados Unidos para los procesos posteriores de lavado y acabado, distribución, marketing, etcétera, etcétera. Entonces, con la apertura del mercado, la integración del mercado norteamericano, se empezó a generar esta distribución geográfica, esta fragmentación geográfica
y funcionalmente integrada y coordinada por las grandes empresas de Levi's y Wrangler y todas las demás. Y gradualmente en Torreón se logró generar un proceso de desarrollo de capacidades locales con un cierto grado de consenso, con estrategias consensuadas entre las contrapartes, empresas, sector público, otras instituciones, que gradualmente generó capacidades para que etapas adicionales de la cadena de valor del gin se pudieran realizar en México, en Torreón en particular. Entonces se empezó a producir textiles, etiquetas, el corte, aparentemente una etapa tecnológica importante, todavía se hacía en Estados Unidos, pero nuevamente el ensamblaje y el lavado de acabados se volvían a hacer en México y nuevamente en azul claro en Estados Unidos. Y gradualmente, como ven, las empresas de Torreón han logrado lo que la literatura llamaría un upgrading funcional, o sea, han logrado entrar en distintos casilleros, en distintos eslabones de la cadena y ocupando espacios y aprovechando de las oportunidades de las múltiples actividades y las múltiples empresas que se han podido generar para ocupar estos espacios productivos. ¿Por qué todo eso sería importante? ¿Por qué se ha dado tanto interés al tema de las cadenas y el upgrading y la especialización de cada empresa al interior de la cadena de valor? Porque efectivamente el valor agregado a lo largo de las distintas funciones productivas no es lo mismo. Y la curva de la sonrisa, que se hizo famosa, fue inventada por un señor, por un gran emprendedor que se llama Stan Shi, taiwanés, que en el 2005 declaraba que su estrategia de desarrollo, la estrategia de su empresa, era una estrategia que tomaba en cuenta de que la distribución del valor, la distribución de la conveniencia en su mente, reflejaba una curva de ese tipo, donde los valores más altos, las etapas de la cadena de valor más valiosa eran al inicio de la creación del valor agregado y al final, en las extremidades de la cadena, cuando el proceso de manufacturas era el proceso según él, menos valioso, que agregaba menos valor, menos conveniente desde el punto de vista de su empresa. ¿Y cuál era su empresa, su empresita? La empresa Acer, que se volvió entre ¿cuántas son? Las 3 o 4 empresas productoras de computadoras más grandes del mundo en 20 años. Y entonces de aquí se generó se han generado una cantidad de estudios que han mostrado también con evidencia microeconómica, econométrica, etcétera, que esa idea de curva de la sonrisa efectivamente corresponde a la realidad y la conveniencia de cada empresa entrar en distintos eslabones de la cadena cambia al variar. Y entonces un upgrading funcional de las empresas de Torreón puede haber tenido sentido para poder entrar en algo de la logística, algo del diseño del gin y así en adelante. Bueno, a ver, entonces, hemos definido cadenas, hemos discutido un poco qué quiere decir innovación y upgrading y mejoras de la productividad y upgrading funcional en las cadenas, un vocabulario que en la literatura sobre ese tipo de análisis se usa con gran frecuencia. Ahora, vamos a entrar directamente en el tema de la relación entre cadenas y innovación. Y en específico, ustedes saben cómo el marco teórico de los sistemas de innovación está centrado en un proceso sistémico de creación de la innovación, donde lo que cuenta son las relaciones entre empresas e instituciones y la fortaleza relativa de cada una de estas, con vínculos prevalentemente internos entre estos actores. La literatura de sistema de innovación tradicionalmente ha
ha puesto menos atención a los vínculos externos, al relacionamiento de cada cadena con el exterior, con el comercio internacional, con empresas multinacionales, con los flujos de trabajadores y de conocimientos internacionales. El marco teórico de cadena de valor, al contrario, apunta a focalizarse en el papel de las grandes empresas que lideran y organizan la cadena y de las redes entre empresas al interior de la misma cadena, donde muchas veces no se ha considerado con la necesidad, con la atención necesaria, el acceso al conocimiento, el proceso de aprendizaje en las cadenas, en qué medida las empresas líderes favorezcan o obstaculicen el proceso de aprendizaje en las empresas proveedoras y así en adelante. Y de hecho, un análisis de la literatura que fue realizada por Lundvall y otros autores, donde analizando la bibliometría, entonces las publicaciones sobre distintos temas que van desde Technological Innovation Systems and Geography, comercio internacional y empresas multinacionales, etc. El cruce de publicaciones que al mismo tiempo hablaran de sistema de innovación y cadena de valor hace 3 o 4 años era el menor, el más gris, un gris más claro de todos, a significar que muy pocos autores y pocos papers han analizado simultáneamente el cruce de los dos conceptos. Un aspecto importante, yo creo que el puente entre cadena global de valor y sistema de innovación está en el proceso de aprendizaje que se puede generar al interior de las cadenas. Eso lo analizamos en este libro que escribimos hace ya unos años con Roberta Ravellotti, Upgrading to Compete, que fue publicado por Harvard, donde logramos diseñar e identificar distintos modelos de aprendizaje al interior de las cadenas. En parte eso responde a la pregunta de antes. En algunos casos el aprendizaje solo se genera a través de la presión que los líderes ejercen. Entonces, para entrar en una cadena, para ser un proveedor de Walmart, tienes que lograr el nivel definido por ciertos estándares de calidad, certificación, certificado de origen, múltiples estándares privados y públicos. O en algunos casos el proceso de aprendizaje puede hasta ser estimulado por las empresas líderes que apoyan en la medida que sea conveniente para ellos y sobre todo, otro concepto típico de esta literatura, que cuando los switching costs, o sea, el costo de pasar de un proveedor a otros proveedores sea alto. Para una empresa italiana de mocasines de alta moda, cambiar de proveedor, una vez que el proveedor haya aprendido mucho del conocimiento tácito necesario para tratar la piel y digamos, producir un mocasín, lo que es muy poco codificable en términos de patentes o instrucciones y manual del operador, es mucho conocimiento tácito, lo que requiere interacción y interés mutuo a que el proceso de aprendizaje se genere. Y en otros casos también el proceso de encadenamientos ha generado también derrames involuntarios. Es un poco lo que acontece también que ha sido evidenciado en todos los estudios que analizan el proceso de spillovers tecnológicos de las empresas multinacionales, donde hay algo que cae y que no se retiene al interior de la empresa y que puede generar externalidades para el territorio, para otras empresas, típicamente medido como, por ejemplo, transferencia de personal, que después de haber trabajado unos años en una gran empresa internacional, abre su empresa o trabaja con una empresa local y consigo trae una cantidad de conocimientos incorporados que representan externalidades importantes. Y modelos de aprendizaje, mecanismos de aprendizaje
aquí, digamos, clasificados en función de distintos tipos de gobernanzas en un segundo. La próxima lámina les va a contar rápidamente de qué se trata hablando de gobernanza, pero mecanismos que pueden ir desde la presión a cumplir con estándares, la transferencia de conocimientos incorporada en esos estándares, códigos, definiciones técnicas, el aprendizaje a través de la interacción mutua, o digamos, en el caso de cadenas cautivas, el aprendizaje a través de transferencia de conocimientos explícita, deliberada y generalmente definida y limitada a una serie de funciones muy definidas y muy limitadas, muy acotadas. O en el caso también de imitación, de transferencia de personal, etcétera, etcétera. Y eso se refiere también a un concepto, otro concepto importante de cadena de valor, que es el tipo de gobernanza. Aquí la literatura se ha expandido mucho con esfuerzos de medición de la gobernanza que no siempre han sido exitosos, pero creo que la intuición... Sí. Perdón, solo te aviso que nos quedan 40 minutos hasta el final de la sesión y sería bueno dejar como un tiempito para que hayan preguntas y haya interacción, ¿no? No sé cuánto. ¿Avanzo cuánto? ¿10 minutos? ¿15 minutos? 10, 15 minutos estaría bien, sí. Ok, muy bien, gracias. Entonces, distintos tipos de gobernanza, distintas maneras de organizar la cadena, con un nivel de coordinación explícita y de asimetría de poder muy alto en el caso jerárquico, muy bajo en el caso de extremo al lado izquierdo de la lámina de mercado, donde para nosotros la relevancia de estos modelos de gobernanzas tiene que ver con las oportunidades de innovación y aprendizaje que aparentemente son más fuertes en las cadenas de valor gobernadas con un proceso relacional como el que está al centro de esta tablita. Bueno, yo creo que aquí podemos pasar y en lo que queda de la presentación voy a entrar un poquito más profundamente en un par de temas que se basan en artículos recientes. Aquí tienen todas las referencias. En particular este último del 2021 que acaba de salir en Industrial Corporate Change, donde tratamos explícitamente de profundizar el tema del vínculo entre sistema de innovación y cadena de valor. Y en específico tratamos de apoyarnos en un enfoque teórico que desarrollamos con Rasmus Lema y con Roberta Ravellotti en el Handbook of Global Value Chains, que salió 2 años atrás, donde evidenciamos que no solamente, como la literatura ya ha reconocido con fuerza, funcionan las flechas de color azul más claro, o sea que el sistema de innovación apoya el desarrollo de capacidades a nivel de las firmas, como también que la presencia, la integración en cadenas puede también ofrecer oportunidades de desarrollo de capacidades, pero que también hay flujos hacia atrás, lo que llamamos feedback flows en azul más oscuro, donde el nivel de capacidad de tecnología de las firmas puede tener un impacto sobre el funcionamiento y la calidad del sistema de innovación a través de las mayores demandas de un sistema que funcione por parte de las empresas, como también de las externalidades que se pueden generar al tener muchas empresas con capacidades tecnológicas avanzadas, como también mirando a la relación entre capacidades de las firmas y gobernanza de la cadena de valor, las empresas líderes queda confirmado que deciden dónde colocar sus actividades y dónde conseguir sus proveedores, también en función de la capacidad de los proveedores. Y las oportunidades de aprendizaje en los proveedores depende también de su capacidad tecnológica anterior, que estimula un proceso de mayor colaboración con las empresas, con la cadena de valor. Entonces, evidenciamos un mecanismo de influencia mutua
y casi diría de evolución conjunta, de coevolución entre el desarrollo de capacidades tecnológicas a nivel de firmas, los sistemas de innovación y la gobernanza de la cadena de valor. Y la pregunta que nos hicimos en un estudio empírico sobre el sector de las TICs es si el desarrollo del sistema de innovación y la integración en cadena de valor van de la mano o no. Identificamos 4 posibles trayectorias, o sea, integración creciente en cadenas, deepening, integración en cadenas, o alejamiento de las cadenas, disminución de la integración en cadenas, o fortalecimiento relativo al sistema de innovación y las capacidades tecnológicas, y al contrario, reducción de la fortaleza relativa del sistema de innovación, con el objetivo de analizar finalmente cómo estos 2 elementos, cadena de valor y sistema de innovación, simultáneamente impacten sobre el desarrollo de capacidades tecnológicas en las firmas, e identificando 4 tipos de posibles trayectorias de desarrollo de capacidades tecnológicas, que llamamos gradual, adentro, afuera, adentro de las cadenas, aborted, de aborto, y retrograding, la D, que sería empezar de un nivel bajo y hasta peorar la situación. No voy a entrar en todo eso. Aquí encuentran en el capítulo que hicimos en el handbook, encontramos en la literatura una serie de ejemplos que presentan evidencia de estos 4 posibles ejemplos. En realidad, en el artículo más reciente del 2021, de este año, estudiamos para un sector el proceso de coevolución entre desarrollo de la integración en cadenas y del sistema de innovación. Y lo hicimos pensando al sector de las TICs, que como bien saben está compuesto por un sector más vinculado al hardware, producción de computadoras electrónicas y de servicios, de tecnología de la información y de software. Y al agregar los 2 sectores, vemos que la integración mundial en cadena de valor ha sido más o menos constante en el tiempo, pero la tendencia en los 2 sectores ha sido muy diferente. Hacia la baja en el hardware, en las computadoras, y hacia la profundización de la integración en el tema de servicio de tecnología de la información. Y en específico, utilizando distintas mediciones de la integración en cadenas para 45 países y de la fortaleza relativa del sistema sectorial de innovación, utilizando datos sobre patentes vinculadas al sector de las TICs y explorando la evolución en el tiempo entre 2005, 2010, 2015, que eran los únicos datos y los únicos años para los cuales hubiese la información necesaria, llegamos a definir y a descubrir que efectivamente el patrón de coevolución entre la integración en cadenas y el fortalecimiento de los sistemas de innovación ha sido muy diferente. En muchos casos, en el hardware, el proceso ha sido de gradual desintegración de las cadenas y relación negativa entre el fortalecimiento del sistema de innovación y la integración en las cadenas. El cambio en el software, el proceso es supuesto, con una integración creciente en cadenas y un proceso de aprendizaje y fortalecimiento del sistema sectorial de innovación creciente. No puedo entrar en todos los detalles, pero la intuición creo que sea bastante clara. Hicimos un análisis de clúster de distintos países para poder clasificar e identificar distintos tipos de clúster con una evidencia que varía mucho y que revela una tremenda heterogeneidad entre sectores y al interior de los mismos sectores entre países en su estrategia de integración y en cadenas y de fortalecimiento del sistema de innovación. Así que, por ejemplo, en el caso del software, un clúster S1 de países
logró mejorar, profundizar su integración y mejorar la fortaleza relativa del sistema sectorial de innovación. En otros casos se han dado patrones de coevolución diferentes. Bueno, los dejo aquí con la intuición. Hay un articulito en un blog que salió recién que resume la lógica, donde finalmente, bueno, el título es bastante explícito: la integración no necesariamente mejora la capacidad innovativa sectorial. Dos palabras sobre políticas. Eso es todo un objeto de un interés creciente en la literatura y, por supuesto, en el diseño de políticas. Recién publicamos un número especial de esta revista, Journal of International Business Policy, con Roberta Ravelotti y Ari Fanasce, donde tratamos de make sense, entender un poco la política de cadena de valor, orientada a política de cadena de valor. Identificamos de una revisión extensiva de la literatura y como también de los aportes de 11 estudios preparados para la revista sobre distintos casos de políticas, como las políticas orientadas a cadena de valor. Pudimos clasificarla en 4 tipos: orientadas a la participación, a la captura de valor, a la inclusión y a la resiliencia. Y en cada caso estudiamos la lógica económica, la justificación atrás de las políticas en cada tipo de política orientada a las cadenas. Lo que me interesa, y también identificamos una serie de instrumentos. Lo que me interesa decirles es que para tratar de responder, porque la primera pregunta que podría venir de una discusión como esta es, bueno, pero ¿qué hay de nuevo en políticas orientadas a la cadena de valor respecto a las políticas tradicionales de la política comercial o la política de atracción de una empresa multinacional o la política de inversión en innovación y desarrollo y cosas por el estilo? Identificamos 3 criterios que hacen las políticas orientadas a las cadenas de valor en parte diferentes respecto al pasado, que se vinculan a tasks, linkages and firms. O sea, task porque en realidad aquí estamos hablando de funciones muy detalladas que se realizan al interior de la cadena, y que entonces el foco del análisis como de las políticas debe ser en funciones detalladas, no más en productos, más bien en funciones para producir bienes intermedios y finales y hasta servicios. Y entonces la estrategia de las empresas, la organización de las cadenas y las políticas deben ser más finas en la identificación de cuáles funciones se pueden fortalecer. Segundo, un énfasis central en el tema de los lazos. Y los lazos también apuntando a objetivo de desarrollo social, la mejora de las condiciones sociales de trabajo en las empresas, el impacto de las cadenas que las empresas puedan tener en los territorios, donde el centro de atención debe ser constantemente sobre las relaciones. Tercero, un enfoque necesariamente a nivel de firma. No solamente analizando lo que pasa en las empresas líderes que gobiernan las cadenas, que determinan oportunidades de aprendizaje o no, pero también a nivel de las empresas proveedoras y lo que efectivamente acontece a nivel de los proveedores. Y entonces aquí por ese lado entran también políticas que típicamente se han desarrollado en el pasado vinculadas al tema al modelo de desarrollo de proveedores y también a los desafíos emergentes y ya emergidos de sostenibilidad ambiental, de desarrollo social y de tratamiento de los trabajadores y de resiliencia, que es el tema reciente que la crisis pandémica del COVID ha evidenciado con muchísima fuerza.
Yo creo que, bueno, tenía también algunos ejemplos, pero creo que no puedo entrar en eso. A lo mejor en la discusión les puedo presentar y troverán en las láminas se encontrarán 3 ejemplos, 3 casos de políticas orientadas a las cadenas de valor de Costa Rica, como también Malasia, como también finalmente Vietnam, que son todos ejemplos que a mi manera de ver presentan lecciones interesantes sobre lo que puede ser una política orientada a desarrollo de cadena de valor, o mejor, al desarrollo de oportunidades de mejora de la competitividad y del desarrollo social y económico de las empresas vinculadas a las cadenas. Yo creo que puedo parar aquí. Aquí encuentran también mi página web personal. Yo también soy profesor en la Universidad de Naciones Unidas, el MERIT, y ahí encontrarán más. Y perdone por haberme extendido un poco demasiado. Aquí estoy para preguntas y discusiones, cuando quieran. No, perfecto en tiempo, Carlos. De hecho, tenemos 30 minutos para poder comentar con toda calma. Sí, está muy bien. Ya tenemos una mano arriba, Selva. Sí, gracias por su presentación, Carlos. De hecho, que me hizo pensar la lámina sobre fase del proceso productivo, la lámina de la sonrisa, la curva, en donde, sobre todo para Paraguay, que tiene una estructura empresarial compuesta por más del 80% de MIPYMES, cómo justamente lograr el aprendizaje de estas, que capten el aprendizaje de estas pequeñas estructuras, se requiere una mayor coordinación de las políticas industriales, combinado con una combinación de una política de ciencia, tecnología e innovación y como bien mencionó, del área comercial, competitividad, o sea, ¿cómo lograr que capten ese aprendizaje? ¿Queremos juntar más preguntas o empiezo? Sí, yo creo que valdría la pena. ¿Hay más preguntas? Y si los colegas quieren mostrar, si tienen su cámara y no le molesta, quizás eso también puede agilizar un poco vitalizar un poco la interacción. Hola, Carlos. Gracias. Yo tengo una. Al final, en tu último slide, hay como la idea de que la intervención de la política en la cadena se parece mucho a una intervención casi quirúrgica, ¿no? Es decir, hay que saber qué hacer y cómo hacerlo. Desde el punto de vista de la política pública, las capacidades para hacer una política de ese tipo son bastante más sofisticadas que las habituales, basadas en instrumentos así horizontales y bastante abiertos. ¿Cómo te parece o alguna recomendación que podrías dar para las instituciones como las de Paraguay, ¿no? Que habitualmente no trabajan en estas dimensiones, con este tipo de instrumentos? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones tuyas o incluso algunas referencias acerca de cómo iniciar este camino? Digamos, cuando uno trabaja con firmas es medio transaccional la política, no es convocatoria, todo. Aquí hay un montón de construcción de confianza y luego de esa confianza llegar a intervenciones, como vos decías, muy precisas. Bueno, que nos cuentes un poco más cómo ves el tema de la política pública, así desde las capacidades de la política para hacer estas intervenciones más sofisticadas y más precisas. Gracias, muy buena tu presentación, siempre un gusto escucharte. Sí, muchas gracias. No, todas preguntas muy interesantes, la verdad. Claramente, la compañera que hizo la primera pregunta entró directamente en la palabra clave de todo eso, que es coordinación. Coordinación de políticas industriales, coordinación de política educativa, coordinación de política de atracción de inversiones o de comercio internacional, etcétera, etcétera. Como todos sabemos, la coordinación entre actores públicos es sumamente complicada, pero igual hay que hacerlo. Un estudio interesante en el número especial de la revista
que publicó un colega muy conocido que se llama Bernard Höckman, que fue director del Banco Mundial por muchos años, presenta un caso interesante de lo que han llamado un Value Chain Council, que es un esfuerzo de crear una institucionalidad por cadenas donde la interacción público-público y público-privado se genera a nivel de la cadena, donde efectivamente en la experiencia que ellos presentan se ha generado, ahora no recuerdo exactamente en qué cadena específicamente, pero la idea es que el enfoque de cadena requiere una coordinación con un eje rector que es el funcionamiento de la cadena y el desarrollo de las oportunidades. Entonces, pongo siempre mucha atención en aclarar que en mis estudios, en este tipo de análisis, el objetivo no es tanto, no necesariamente que se desarrolle la cadena en sí. La cadena no es el fin, la cadena es el instrumento, el fin es el desarrollo social, económico, la resiliencia o la sostenibilidad en un proceso de crecimiento económico. Entonces, la cadena puede ser un instrumento y entonces el objetivo de las políticas públicas no es necesariamente construir la cadena o integrarse en la cadena, pero hacerlo de forma de que las ventajas superen los costos, las desventajas que claramente existen en muchas cosas. Juan Pablo mencionaba de que efectivamente en el quehacer de las políticas públicas el problema es que muchas veces estas políticas son muy sofisticadas, estas políticas requieren saber de antemano qué hay que hacer y cómo hacerlo, y entonces ser muy quirúrgico en las cosas que se vayan haciendo. Les quiero mostrar una lámina que hoy no mostré, que pero desarrollé en otras, que está en uno de los papers que he mencionado, que quizás les resulte más familiar. No sé si algunos de mis amigos del BID ya les han presentado, a lo mejor Gustavo o no sé quién. A lo mejor habrán discutido posiblemente el enfoque a las políticas públicas que está atrás de ese estudio, de ese informe anual que el BID hizo hace unos años, al cual yo tuve la suerte de participar, que se llamaba Rethinking Productive Development o Repensando el Desarrollo Productivo en español. Donde se desarrollaba esa especie de matriz horizontal, vertical, insumos públicos o intervenciones de mercado. No sé, ¿han visto ya algo de ese estilo en el curso? Sí, Carlos, sí, lo vimos un par de veces, creo que Gustavo lo presentó y creo que Daniel también. Así que, pero siempre es bueno repetirlo porque, digamos, hasta que entren las ideas, ¿no? Pero está bueno. Claro, claro. Sí, bueno, eso les voy a resumir rapidísimamente de qué se trata aquí. Es sencillamente una manera, digamos, el gran argumento, el gran tema atrás de eso es que para hacer buenas políticas hay que pensarla bien. Hay que identificar cuál es el problema, cuál es la falla, cuál es la ausencia, cuál es la imperfección. Entonces, cada política tiene que ser bien justificada. Y para organizar la lógica de las políticas y identificar cuáles son los costos, los beneficios, los riesgos, los requerimientos institucionales, es más útil tratar de ir clasificando las políticas. Y una manera de clasificarla es, por ejemplo, separando políticas verticales, o sea, explícitamente orientadas a un sector, a la fruta o al turismo, en la lámina, o horizontal, pensando en iniciativas que potencialmente puedan ser relevantes para cualquier sector productivo. Yo personalmente ni siquiera estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que de alguna medida también las intervenciones horizontales son de alguna forma verticales, son selectivas. Una política de promoción, de un subsidio a la innovación, a pesar de ser presentado como un subsidio horizontal, de hecho apoya prioritariamente a los sectores que
más hacen uso de innovación. Entonces, siempre hay algún elemento de verticalidad. Pero bueno, para organizar la discusión creo que eso puede ser útil. Y desde el punto de vista de las líneas, las políticas pueden tener distintos instrumentos, pueden apuntar a proveer bienes públicos, un centro de control de plagas en la agroindustria, vertical, horizontal, o intervención de mercado, donde se cambien los precios relativos, donde finalmente el hacer desarrollo e invertir en investigación y desarrollo cueste menos. Hay un descuento fiscal, un descuento específico por inversión puntual, o vinculado a un sector, o lo que sea. He tratado de avanzar un poquito en eso, pensando en políticas orientadas a la cadena de valor, en la misma lógica 2x2. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, diseñar políticas orientadas a la cadena de valor, verticales, horizontales, puede tener que ver, por ejemplo, piensen al casillero aquí, al lado derecho, la parte de arriba, vertical, bienes públicos. La atracción de inversión directa extranjera, de empresas multinacionales, de líderes de cadena de valor, puede ser orientada a sectores específicos y puede tener la forma de la oferta de bienes públicos como centro de capacitación y competencias. Con Gustavo Crespi, en Costa Rica, hace unos años, diseñamos un programa para el gobierno de Costa Rica que apuntaba justamente a desarrollar capital humano, y no cualquiera, uno sencillamente respecto a la estructura productiva del país, pero en colaboración con las cadenas de valor. Y entonces involucramos en todas las discusiones con el gobierno los líderes de las cadenas existentes para ir identificando, en particular, saben, en Costa Rica hay 2 o 3 cadenas muy fuertes, son los dispositivos médicos y sobre todo la electrónica vinculada a la gran inversión de Intel y el software vinculado a eso, etc. Y entonces, digamos, al diseñar el programa, descubrimos que Intel para Costa Rica necesitaba un tipo de capital humano y no cualquiera, y un tipo de ingeniero y no cualquiera. Entonces, eso ayudó en la definición más quirúrgica de la intervención. Como también un mecanismo que típicamente puede beneficiar y puede representar un ejemplo de política orientada a la cadena de valor son todos el sistema de calidad del país, la definición de estándares públicos, la certificación, el sistema de metrología, son todas organizaciones que son importantes y que en un mundo de fragmentación de la producción son muy importantes para ayudar las empresas a dialogar entre sí y a definir exactamente el contenido de producción y de servicio de cada eslabón de la cadena. Y así, avanzando, un enfoque más horizontal basados en bienes públicos podría ser vinculado al monitoreo de oportunidades de atracción o a mecanismos, procedimientos para favorecer las inversiones de empresas multinacionales o de líderes de cadenas, como también el típico instrumento de matching grants para la inversión en innovación y desarrollo, orientados a colaboración al interior de la cadena entre distintos actores. Entonces, agregando un elemento de condicionalidad que favorezca la colaboración en el proceso de innovación, en la inversión en innovación en la cadena. Y la idea de forzar externalidades, ¿no? Parte de lo que les mencionaba, o sea, de que el proceso de aprendizaje se puede generar también por externalidades espontáneas, así casuales, derrames involuntarios. También esas cosas se pueden forzar. La política de atracción de Intel que hizo Singapur hace 40 años atrás consistía en dejar que Intel se instalara en Singapur a condición que invirtiera en capital humano del tipo necesario a la planta de Intel
Y no solo eso, y en cantidad que fuera el doble de lo que Intel iba a necesitar. Entonces, generando y forzando externalidades en creación de capital humano con el apoyo de la multinacional, forzada a capacitar científicos e ingenieros en el sector electrónico más allá de sus requerimientos. Y así podríamos avanzar mucho en estas, digamos, en estas líneas, pero digamos que creo que el tema central de las políticas de cadenas tiene que ver mucho con la coordinación, justamente, y con encontrar mecanismos innovativos de interacción y de diseño. La idea del consejo, del Value Chain Council, vinculado a una cadena, quizás se pueda perseguir en algunos países, aprendiendo de otros. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Excelente. ¿Hay más preguntas? ¿Más comentarios? Yo sí tengo una más, Carlos, vinculado de eso, que es que en general, vos al contarnos tu experiencia, es como que en ningún caso es el mismo, ¿no? Incluso dentro de la cadena tampoco hay homogeneidad. Entonces se me ocurre que un primer punto importante, que es algo, nosotros estamos tratando aquí de construir una comunidad de gente de CTI, que no tenemos, ¿no? Como un primer paso a que haya una agenda de investigación en CTI. Entonces me parece que un primer punto importante es que uno para hacer intervenciones tiene que tener un conocimiento bueno y fundado de lo que ocurre localmente, más allá de que uno tenga una referencia extranjera, incluso en un país vecino. Pero la normativa, la cultura, el momento de desarrollo terminan generando un conjunto de condiciones que te fuerzan a tener un buen entendimiento, una comprensión inteligente de lo que está pasando y hacia dónde vas para hacer una intervención que sea complementaria con el sendero con el que vas. En todo caso, si no te gusta ese sendero, ¿cómo introducir algunos ajustes? O sea, a mí me queda siempre eso, ¿no? Que es forzado a entender. Y en ese sentido, en tu experiencia, quizás que podría ser la primera línea de una agenda de conocimiento vinculado a cadenas en un país como Paraguay. Es decir, ¿qué estudio deberíamos, por ejemplo, ya tenemos recursos para formar gente, tenemos programas de becas que funcionan bien, tenemos fondos abundantes para financiar investigación. Lo que no tenemos son agendas de conocimiento. Entonces, en un tema como este, ¿qué aconsejarías por dónde empezar una agenda de conocimiento? Los manuales de cadena de valor dicen que hay que empezar por mapear, por entender de qué se trata. Okay. Y cómo funciona. Yo no sé si en Paraguay tengan conocimiento suficiente para saber qué es lo que se produce, cómo se organiza, cómo se estructura la cadena, qué tipo de relacionamiento hay. Podríamos hacer 2 o 3 estudios de caso de cadenas que han sido relativamente exitosas, ¿no? Por ejemplo, el agro, algunos productos del agro. Tenemos exportaciones de carne de vacuna que se multiplicaron por 20 en 15, 17 años. Y después, bueno, eso, energía podría ser. Entonces, podríamos tener como una agenda de 3 o 4 estudios iniciales de cadena para al menos reconocer y primero generar capacidades investigativas básicas para decir, bueno, podemos hacer estudios de casos basados localmente, que esa es siempre una gran restricción que tenemos, que es que no encontramos esa gente aquí para hacer esos estudios. Y quizás también una alianza de forzar esa agenda de que los equipos locales se integren a equipos internacionales, ¿no? O sea, investigadores de afuera mezclados con investigadores locales. Se me ocurre que algo de eso, como parte de este trabajo que hacemos de armar una red local de gente vinculada a nuestros temas, podría ser. Sí. Te digo que, por ejemplo, en mi época en el BID, en algún momento estuve a cargo de un proyecto que apuntaba a crear y fortalecer el Centro para la Competitividad del Caribe, que era un centro auspiciado por la University of West Indies, que es una universidad poderosa en el Caribe, ¿no? con sede en 3 países, donde este pequeño centro que la universidad decidió crear, con una cooperación técnica, lo apoyamos,
hicieron varias cosas. Una de las cosas fue apoyarles en crear las capacidades mínimas de grupos de investigadores que estudiaran, que aprendieran cómo se estudia, cómo se entiende una cadena de valor, cómo se entiende un clúster local, qué es un sistema de innovación. E hicimos una serie de cursos, una semana intensiva con internacionales, nacionales, etcétera, para que después ellos mismos lanzaran sus actividades, hicieran sus estudios con supervisión internacional y con colaboración. Y yo creo que conocer más la estructura, la gobernanza, los mecanismos de interacción entre empresas, actores, etcétera, es fundamental, fundamental. Comparto todo. Listo, gracias, Carlos, muchas gracias. Sí, ahí solo un poco para construir sobre este comentario. Me parece súper interesante la propuesta de Juan. Yo lo que también pensaría es, no solamente en casos exitosos, sino en esos casos en los que hubo una posibilidad o un potencial de inserción o de upgrading dentro de las cadenas y las cosas no salieron bien. Porque también de esos, bueno, aprendizajes, fracasos o casos no exitosos, hay un montón de cosas para incorporar dentro de las políticas, ¿no? Eso nos permite también tener mejor idea de cuáles son las fallas y cómo no pudieron ser solucionadas, al menos en algún momento. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que seguro hay que aprender mucho de los fracasos, como también quizás en países cuya economía no es tan grande como Paraguay, solo mirar a los éxitos no ayuda mucho. El éxito está teniendo éxito, a lo mejor, bueno, podrá tener debilidades, pero ya está teniendo éxito. Entonces, el desafío sería explorar cuáles áreas de potencial tengan. Y, por ejemplo, un enfoque preliminar podría ser estudiar las posibilidades de sustitución de importaciones, para usar una expresión conocida, ¿no? O sea, ¿en qué medida empresas grandes que operen en Paraguay estén trabajando y a lo mejor podrían sustituir importaciones y entonces desarrollar la cadena y cuáles eslabones o cuáles elementos faltarían? Y tal. O sea, yo entiendo el punto, me parece que dentro de eso, en realidad, la conversación es como una conversación de política industrial, de la cual la política de innovación es un ladrillito, ¿no? Pero estas cosas pasan más por qué hacemos con la actividad productiva. Pero bueno, es interesante, qué sé yo. No sé, quizás yo, después de varios años en Washington, ya llevo 5 años en Europa, y en Europa, en la Comisión Europea, política de innovación igual política industrial, es lo mismo. Entonces me cuesta, aunque conozca la diferencia, pero en realidad, o hasta en algunos artículos, yo estoy empezando a hablar de Industrial Innovation Policy, not Industrial and Innovation, no, Industrial Innovation. Vamos, como decir que son las dos cosas que van de la mano, ¿no? Sí, más específico. Bueno, gracias Aquí por la... tenemos menos suerte, Carlos, eso sí nos pasa, ¿eh? Ojalá. Nosotros crecemos en el caso en el que la gente siempre que pensaba en política industrial pensaba en política de innovación. No nos pasa tanto, ¿eh? Entonces sí, Muchas veces. todavía se marca. No, también hicimos pasar por política de innovación lo que es política industrial, Sí. porque política de innovación suena mejor y más lindo y más aceptado, y política industrial un poquito menos. Entonces, Claro, y viene con una carga política, ¿no? De politics, ¿no? La política industrial. política de competitividad, quién Exacto. sabe lo que era, pero era política industrial o de innovación, no sé. Sí. Ladra, tiene cola, se mueve, es un perro, pero bueno, hay que disfrazarlo, hay que ponerle una manta de gato arriba para que pase, ¿no? Los controles fitosanitarios. Pero No, es un perro. Pero igual, y justo estábamos hablando de eso antes de escucharte, Carlos, sobre la transversalidad de la política de STI, ¿no? Y Sí. es que siempre nos pasa eso, cuando se quiere hacer una intervención de política de STI, hay que pensarla de forma transversal, ¿no? Tanto que con el caso de la política industrial para las cadenas globales de valor, la transversalidad, o sea, digamos, el nivel de integración es tal que la propuesta que hace me parece bien interesante, ¿no? De Industrial Innovation Policy.
así, junta, como una sola cosa, ¿no? Ujú. Justo por ahí. Claro. ¿Hay más preguntas o más comentarios para Carlos? La verdad que ha sido una presentación súper interesante, muy, muy sugestiva, sobre todo muy acorde a lo que hemos venido trabajando durante todos estos días, ¿no? En esto, sobre todo de la construcción y la capacidad de intervención pública a través de las políticas, ¿no? Eso ha sido algo para retomar. Efectivamente, con el objetivo que tenemos de generar esta comunidad, estas directrices que les planteabas a Juan Pablo, muy buena la intervención de Juan Pablo, cómo empezar, por dónde, ¿no? Cómo organizarlo. Eso es sumamente importante porque efectivamente nos da como el pie, ¿no? La política siempre tendrá este carácter quirúrgico, ¿no? En tanto necesita muchísima especificidad local. Y eso es importantísimo, justo también lo habíamos conversado. Y particularmente para las cadenas globales de valor, esta necesidad de integrarse tanto con política industrial, efectivamente, como con las políticas de competitividad, sobre todo estas que nos relacionan con el exterior, ¿no? Tanto las estrategias alrededor de exportación, importación, sustitución de importaciones de productos, como también las estrategias fiscales para la atracción de inversión directa extranjera, ¿no? Y la emisión de inversión directa extranjera. Ahí también sería interesante pensar en ese sentido en los mecanismos de integración que hay en América Latina, ¿no? Por ejemplo, pensar en las posibilidades. Paraguay es miembro del Mercosur, ¿no? Y si bien el Mercosur va y viene, ¿no? Dependiendo de qué tan alegres o tan molestos estemos en ciertas fases políticas, existe y tiene un cierto nivel de institucionalidad. Y en términos arancelarios, pues sí tiene un efecto. Entonces, también considerar tener a Brasil, Argentina, como parte de esta integración, son mercados potenciales, ¿no? No fáciles, ya sabemos que no son fáciles y los ciclos políticos afectan, pero bueno, también incorporarlo dentro del análisis. Sí, José Miguel, si puedo reiterar lo que dije al final de la presentación, muy de corrida, pero Sí. esa idea del trifecta, de que hay tres elementos que, a pesar de ser las políticas orientadas a cadenas bastante parecidas a las políticas comerciales de siempre, a la política de atracción de inversión de siempre, etcétera, pero al tener que centrarse en un nivel más granular, más específico de funciones, ¿no? Entonces no puede ser automóvil, Exacto. no, debe ser una cosa súper detallada y muy precisa. Y firmas, entonces, ¿qué pasa? El diseño de la política industrial, de innovación, tiene que considerar explícitamente cómo las firmas van a considerar esto y cómo van a utilizar esos insumos para poder integrarse y beneficiarse de la cadena. Y finalmente los lazos, el tipo de relaciones. Hay algunos estudios súper fascinantes en sectores emergentes que hicimos en Argentina con Anabel Marín o con otros, donde sectores nuevos que operan en cadena de valor requieren capacidad de redactar contratos que prevén entrega de servicios que no existían, sobre los cuales no se sabe cómo codificar y contractualizar, y son capacidades novedosas que no son las viejas capacidades tecnológicas de hacer un producto mecánico, Claro. y que igual son muy específicos y tiene que ver mucho con la relación. Entonces, relacionarse con distintos socios, grandes, poderosos, pequeños, internacionales, y cómo regular la relación, toda una capacidad importante que la política puede apoyar en eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y la necesidad de generar capacidades técnicas también dentro del Estado para que Sí, pueda generar, digamos, estas otras capacidades también necesarias como articuladoras, ¿no? sí, sí, sí. Ya, el marco está bien interesante, me parece que tiene un nivel de utilidad altísimo en tanto especifica, justo como dices, ¿no? A este nivel granular, exacto, ¿no? Preciso, en cómo poder diseñar algo que efectivamente pueda tener un impacto real, ¿no? Porque te entiendo cuando dices, no puede ser la política de antes, porque si tiene este nivel de amplitud, entonces se pierde esta especificidad necesaria para el desarrollo de las cadenas, ¿no? José Miguel, hay una pregunta de Juan.
Sí, Sí, hay Juan parece y dos José. preguntas. Hola, ¿cómo está José y Carlos? Un placer. Muy interesante realmente, Carlos, tu presentación. Aprendí muchísimo. Y al respecto de la integración de las cadenas de valor, que acá en Paraguay por lo menos impulsa mucho el tema de integrarnos a las cadenas, sobre todo con el sector industrial brasilero, ¿verdad? Una consulta del punto, así como lo dijo también José, el Mercosur somos hermanos, pero siempre nos peleamos, ¿verdad? Y por más que dice ser una unión aduanera, en realidad a veces parece que es una unión más política que otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿no es peligroso desde el punto de vista geopolítico para el Paraguay, considerando su condición de mediterraneidad, de socio más pequeño, apostar demasiado a una integración a cadenas con los países vecinos, sobre todo considerando que ellos apenas se le ocurra a un presidente brasilero o argentino cambiar una regla interna que muchas veces ya nos ha pasado y nos desarman todo, ¿verdad? Porque tenemos que pasar por ellos necesariamente. ¿No es un poco peligroso para nosotros desde el punto de vista geopolítico integrarnos a cadenas argentinas o brasileras y apuntar más bien hacia otros países? Peligroso, sí, puede ser. Depende también de las alternativas, ¿no? O sea, cualquier decisión económica y empresarial tiene que tomar en cuenta cuáles alternativas disponibles haya. Yo creo que el enfoque de cadenas tiene un valor en la medida que ayuda en reconocer que atrás de las relaciones económicas también hay unas relaciones de poder que son súper importantes. Y bien o mal hay que tomarlas en cuenta. Y hay que diseñar políticas, estrategias empresariales en función de eso, tomando en cuenta de que sí existe asimetría de poder y que eso es parte de la vida, es parte de la economía y de la sociedad. Y entonces los modelos tradicionales de la economía muchas veces se olvidan un poco de eso, ¿no? Lo tratan como si fuera un supuesto a condición de que, en cambio, no, o sea, es todo estratégico, ¿no? El comercio, la disponibilidad de información, la estrategia empresarial, está todo determinado por el deseo de cada uno de aprovechar la tajada más grande que pueda conseguir. Entonces, bueno, hay que saberlo y hay que diseñar y hay que ser astutos para hacerlo. Es difícil, pero eso es. Gracias por la pregunta. Muy bien, está José Velázquez. Gracias por la respuesta. Hola, buenas tardes, ya es para nosotros. La verdad que más bien es un comentario muy interesante el tema de cadenas de valor. Justamente estuvimos conversando en estos días sobre la industrialización y cómo lanzar instrumentos para fomentar un poco la industrialización. Lo que nos quedamos pensando algunas ideas que podrían ser para instrumentos más precisos. Pero sí, todo este estudio me abrió un poquito digamos, los ojos, el panorama de visión, porque me gustó cómo fue, tipo, teniendo más, digamos, más protagonismo digamos, el ejemplo que pusiste ¿cómo se llama? No me recuerdo el nombre de la empresa, cómo fue, digamos, teniendo más protagonismo y más elementos de la cadena. Y sí es muy bueno, yo creo que analizar eso también en nuestro país, pero veo una parte que es la volátil, no sé, es muy volátil esa necesidad de cadena de valor, te puede cambiar de un día para otro. Por ejemplo, ahora estamos hablando de energías renovables y es, digamos, una necesidad demasiado grande que te puede cambiar de la noche a la mañana cuando un país decide o no apostar por eso, que es el caso de China, que estuve viendo que tiene su política de energía renovable, pero no la aplica y sigue utilizando mucho el tema de energías de biomasa. Y eso hace todo un movimiento de quién le provee, quién no le provee, cómo va, quién genera. Pero acá en Paraguay, ayer justamente tuvimos un caso de una persona que estaba comentando que recibió fondos de CONACYT para su empresa
hace exportación de materia prima para té y demás. Y ahora le están pidiendo que ya le pase no la materia prima, sino que le pase el producto procesado. Su proveedor en Estados Unidos ya quiere que le pase el producto procesado, es decir, el mismo mercado le va pidiendo, mira, dame un poquito más, ¿verdad? Dame un poquito más, cosa que iría contrario a lo que uno pensaría, digamos, o sea, políticamente para un país sería mejor tener la materia prima cruda, procesarla ahí y generar mano de obra y demás. Sin embargo, la industria quiere, el mercado quiere ya más simplificación. O sea, dame ya el producto procesado, yo quiero empaquetar, ponerle mi sello y enviar, chau, ¿verdad? Que me parece un espacio así muy interesante porque ya quiero el té soluble. Y, y el otro tema que también creo que es digno de estudiar un poquito, yo no sé, ahí siguiendo una pequeña pregunta, si hay algún estudio o algo que guíe cómo se analiza la fortaleza de aquellos países débiles, entre comillas, en cuanto a la cadena de valor. En ese sentido, pongo el caso Paraguay que cerró sus fronteras por el coronavirus y le vimos a un presidente de Brasil acercarse a la frontera a pedir que se abra. ¿Cuándo pasó eso? Quiere decir que en realidad la frontera con Brasil no es solamente un beneficio para los paraguayos, porque si no el presidente de Brasil no se hubiera acercado y no le hubiera pedido a Brasil, a Paraguay, abrime de vuelta tus fronteras. Contrariamente a lo que nosotros podemos creer, no, Brasil puede hacer lo que quiere con nosotros somos 100% dependientes de ellos, pero eso fue algo que nunca hubiera pasado sin el coronavirus. Sin embargo, ahora vimos que realmente sí hay una fortaleza y algo tenemos nosotros de importancia con nuestro vecino al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, los países pequeños al final terminan teniendo cierto poder y cierta fuerza que creo que debemos aprovecharlo un poco más para esa negociación cuando tenemos, eh, digamos, diferencia de poderes muy grandes, ¿verdad? Sin abusar a que terminen dejándonos afuera. Bueno, solamente ese comentario que estuve pensando un poquitito, ¿verdad? Carlos, ya estamos 10 minutos fuera, pero muy interesante el comentario de José. Yo lo que recomendaría es tomar también el de Selva y que ya al final pudieras hacer un único comentario para el cierre. ¿Te parece? Ok. Ok, Selva. No, yo no había levantado, perdona, no, le levante la mano. No te preocupes, entonces fue un errorcito de él. Perfecto, Carlos. Entonces, de verdad, además de agradecerte, pedirte el comentario final y saber que vamos a estar en contacto para lo que haga falta, ¿eh? Te lo ofrezco con mucha amplitud. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un gusto. Les doy toda la disponibilidad para poder seguir adelante. El tema es complejo, el tema requiere múltiples capacidades. Como han visto, estamos hablando de innovación, estamos hablando de industria, estamos hablando de relaciones internacionales, estamos hablando de estrategia. Pero son todos temas que hay que enfrentar y estoy convencido que la red que están creando, la comunidad que están creando, podrá tener la oportunidad de desarrollar todas esas capacidades para apoyar la economía, la sociedad y el gobierno de Paraguay en conseguir los mejores resultados. Entonces les deseo todo lo mejor posible y a disposición para cualquier iniciativa que quieran realizar. Excelente, Carlos. De verdad, súper interesante la presentación, muy informativa y formativa, como siempre. Le agradecemos un montón. Gracias también por tu buena disposición y estamos en contacto. Muchas gracias, ¿eh? Bien, muchas gracias. Saludos a todos. Chao, Carlos, un abrazo grande. Cuídate. Chao, abrazo. Chao, chao. Fuerte abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, Hasta nosotros ya luego. entramos en